Y ya pasaron 3 minutos de las 11 en este horario especial de Carao Cruz debido a los Juegos por la Copa América Centenario y en este bloque un tema político muy importante. Para muchos una pérdida de tiempo, para otros una discusión totalmente necesaria en democracia porque, bueno, ¿quién no coquetea con el poder absoluto, verdad? Y para unos pocos la única independencia institucional que debe defenderse para mantener ese famoso contrapeso que se necesita en contra del Poder Ejecutivo. Por supuesto, estamos hablando de la mesa directiva del Senado, en otros términos, la presidencia del Congreso, el segundo de la línea de sucesión, si los miramos también de otro lado institucional. Y al respecto, hay que decirlo, es innegable que el debate se cercenó en la Cámara de Diputados. Recordarán ustedes una de las expresiones que siempre utiliza la diputada independiente Olga Ferreira, que calificaba a la Cámara de Diputados como la Cámara del Silencio, debido a una mayoría colorada cartista que evita el diálogo y que aprueba los temas sin mayor debate. Así que el Senado se ha convertido, según la oposición, en eso que es imprescindible en democracia, una instancia de control al Poder Ejecutivo. Y según el Ejecutivo, bueno, el Senado se convirtió en realidad en la piedra en el zapato del presidente de la República. De ahí esta puja importante por el poder. Y el fin de semana, todos los articulistas a través de los medios de comunicación analizaron este nuevo escenario luego de la famosa votación a favor de Tapeporá y todos coincidieron en que la concesión revela un nuevo escenario favorable para Horacio Cartes. Le resuelve una obra pública de gran envergadura y también le da un duro golpe a la oposición, ya que logró al mismo tiempo desarticular el equipo que estaba funcionando con amplia ventaja por sobre algunas pretensiones del Poder Ejecutivo. Ahora, la presidencia del Senado es el objetivo por parte de la oposición, pero también por parte del Ejecutivo comandado por el presidente de la República. Si corre esta nueva mayoría que logró aprobar la concesión a favor de Tapeporá, la agenda podría continuar también con otros temas pendientes en el Senado. No olvidar el juicio político de la Corte Suprema, la Contraloría y, por qué no, la reelección. Para terminar, quería mencionar también lo que hoy señalaba Estela Ruiz Díaz en su columna de opinión, que me pareció muy relevante. En términos estrictamente políticos, Cartes llevó una gran victoria, aunque el gol lo haya hecho con la mano, y de paso desarticuló a los colorados disidentes y reafirmó su jugada con el PLRA, no solo con los llanistas, sino también con los efrainistas. ¿Quién va a conseguir la codiciada silla de Mario Abdo Benítez? Es la pregunta que nos hacemos esta noche, ya que ninguno de los sectores tiene los votos suficientes para poder instalar la nueva mesa directiva en el Senado. Carlos Amarilla. La mano de Dios. No estamos hablando de usted. Carlos Amarilla, ¿qué tal, senador? Muy buenas noches, un placer estar con ustedes. Independiente. Independiente, pero Senador, liberal, liberal. Adolfo, ¿cómo estás? Bien, dependiente. De Miguel López Benito, que es mi líder de bancada. ¿Cómo independiente? No, o sea, ya tenés ahora... No, me asignaron nomás ese rótulo, pero en realidad estamos firmes. Emilia Alfaro ya se sumó a tu bancada ahora. Sí, podríamos ser dos. Ya la van a echar No, también. pero no sabemos, porque el otro día Emilia me dijo que Yoyito le habló. Sí. Por el tema, Yoyito está pugnando ya el Chupé para la presidencia del Senado. Y no puede ser que ni tu cuñada no te vote. ¿Verdad? Entonces ahí hay una cuestión familiar de por medio. Yo, con todo respeto, discúlpame, vos puedes ser mi pariente, pero no tengo con qué votarte. No le votes. Bueno, Adolfo, como te dijo Carlos la vez pasada en la radio, acá hay una lectura que indica que aparentemente, y más o menos lo conversamos con franqueza, tu candidatura, no, la de López Perito. La de López Perito, perdón, es una base del cartismo, ¿es así? ¿Una candidatura a qué? A la presidencia. No, bueno. Lo que pasa es que hay que entender desde el punto de vista de nuestra bancada lo siguiente. Nosotros mantuvimos una línea desde el comienzo de la legislatura de que la presidencia del Senado tiene que ser de un opositor, cualquiera, pero tiene que ser un opositor porque somos mayoría. Este fue el único caso simpático en que la mayoría vota la interna de la minoría. Estamos eligiendo entre dos colorados, cuando que vos sabés mejor que yo historia parlamentaria, el partido de gobierno está a un lado y el resto del otro, generalmente, ¿verdad?
Y los dos somos mayoría. Y sería muy bueno para la salud de la República, ¿verdad? Que exista un contrapoder, un contrapeso al poder, digamos, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, ¿verdad? Y del 80% de las gobernaciones y el 80% de la administración pública, que sigue siendo manejada por el Partido Colorado. Y todos los cimbronazos y problemas que tenemos no son tanto las discrepancias entre la oposición y el oficialismo, sino dentro del oficialismo, apoyado por una parte de la oposición, contra otra parte del oficialismo, apoyado por otra parte de la oposición. Yo estoy harto de ser fugón de cola de la interna Colorado, honestamente. Entonces, nosotros dijimos siempre que sea uno de la oposición, cualquiera, pero vamos todos juntos, vamos a estar todos juntos. Y en un periodo anterior, fue mi candidatura en la que se proponía como eso, como se proponía en cada bancada, ¿verdad? Y ahora es la de López Perito, fue la de López Perito, pero no hay condiciones para que la oposición funcione como un bloque. Ahora, senador, sobre el punto nomás, lo de López Perito puede llegar con los votos de los senadores colorados cartistas. Hoy día nadie llega a ninguna parte sin los votos de los colorados y los votos de los liberales. Porque los dos sectores dominantes de la Cámara, que son liberales y colorados, están divididos en dos partes. Y hay una división que se define como cartista y anticartista. Pero en el caso de los colorados, de todos los colorados y de algunos de los liberales, en algún momento fueron todos cartistas. Fueron cartistas y después dejaron de serlo. Porque son los acomodos que hay dentro de un partido, como el Partido Colorado, y también el Partido Liberal de alguna manera, que están en una profunda crisis de liderazgo, de orientación y de orientación. Es decir, el partido de gobierno se siente fuera del gobierno, y no solamente en el Senado. Escuchar todo, yo recorro mucho el país, sobre todo en las audiencias públicas donde habla la comunidad. La principal crítica que hay a las acciones del gobierno son de exponentes del coloradismo, ya sea tanto autoridades como líderes y como pueblo. Dice, Che Colorado, le dicen, bueno, en una asamblea popular, pero el gobierno cobra tal cosa. O sea, hay en este momento una fuerte protesta colorada, dentro del coloradismo, contra Carter, ¿verdad? Y lo cual también es lógico, ¿verdad? Que así ocurra. Pero por eso que entender de una manera muy simple la cosa no nos lleva lejos. Ahora, Carlos, acá hay una cuestión que señala Adolfo, que yo no sé si ya se puede, o sea, ya no sé si podemos seguir hablando con esa categoría. Porque ¿quién es la oposición en Paraguay? A ver, Blas, querido, yo no sé si vos sos la oposición en Paraguay. Disculpame. Así que, ¿cómo es tu lectura del tema? Y yo creo que en realidad las jugadas, digamos, oficialistas y de oposición están desbordadas, digamos, de las bancadas naturalmente asignadas, digamos, dentro del pleno. Y hoy tenemos colorados que naturalmente se comportan como oficialistas, pero también tenemos liberales que son más oficialistas que los colorados. Y en consecuencia, esa es un ejercicio necesario, el de definir quiénes son los que, digamos, están más afines al presidente Cartes y quienes de alguna manera tenemos una propuesta un poco más de mayor autonomía, de mayor independencia respecto del enfoque gubernamental. Y bueno, y ahí estamos también liberales, todo el bloque, digamos, del Tercer Frente, Frente Guazú, PDP, Avanza País, y también colorados, que, digamos, militan más activamente en una posición casi contestataria, pero sobre todo procurando mayor autonomía e independencia del Senado. En consecuencia, tenemos así definida la jugada, algunos que están más cerca del gobierno, otros que no, y hoy día entre esos bloques de alguna manera se va a disputar la presidencia del Senado. Ahora, ahí, Carlos, perdón, Jorge, un minutito. Ahí, voy a tomar lo que dijo Carlos sobre el artículo de Estela Ruiz Díaz hoy, que me pareció muy interesante desde el punto de vista de definir un mapa, ¿verdad? Lo que ocurre es que vos podés tener, digamos, un cierto nivel de seguridad de que Avanza País o Frente Guazú o 2 o 3 senadores liberales, qué sé yo, van a tener una línea previsible, ¿verdad? Pues yo no sé si es así en la bancada colorada contestataria. O sea, hasta qué punto una articulación opositora puede basarse
en eso. Ahí tenés el ejemplo Carlos Núñez, por ejemplo. Carlos Núñez, digamos, o sea, Carlos Núñez, con todo respeto, Carlos Núñez... No, pongo como ejemplo No, ya sé, Carlos, de posiciones que o sea, te varían. Carlos Núñez se alquila, así nomás. Entonces, el que paga el alquiler es el que lleva, Carlos Núñez. Bueno, O sea, es el único. Es lo mismo que alquilar una mesa, una silla, se alquila Carlos Núñez. Una garrafa. Una garrafa, ¿entendés? No, por eso yo te estoy hablando del núcleo duro. Claro. Pero el núcleo duro, de repente, Horacio le llama y le dice, che, ¿qué necesitas y qué hacemos? Y arrancan viaje. Te voy a poner un ejemplo que no es Carlos Núñez, Luis Castiglione. ¿Cómo pueden trabajar entonces así, mi querido Carlos? Bueno, la verdad las cosas, Enrique y audiencia, los que tenemos, digamos, una vertebración más sólida en cuanto a nuestra posición respecto del gobierno y nuestro rol, digamos, como opositor, desde luego que tenemos, como dice acertadamente Adolfo, probablemente la posibilidad concreta de armar una jugada ganadora para acceder a la presidencia del Senado. No es fácil, pero podría darse en las próximas horas, en los próximos días, un ensayo de esa naturaleza. No descartamos que eso pueda, digamos, cuajar dentro de los números posibles dentro del Senado. Pero no obstante, nosotros también le damos un crédito y confiamos en aquellos que, si bien pertenecen a la bancada del Partido Colorado, sin embargo, tienen rasgos muy definidos de mayor autonomía, de independencia respecto de las orientaciones palaciegas. Y desde luego que nosotros no podemos caer en la ingenuidad de que los colorados necesariamente o vayan a convertirse efectivamente en opositores, no, porque no es el rol que se les asigna, ¿verdad? Que le corresponde. Obviamente que debieran ellos, a medida que avanza el tiempo, tirarse más, digamos, en una línea de coordinación con el Ejecutivo. Pero, bueno, y ahí vale mucho, digamos, para la consideración la personalidad de esos colegas, y vamos a ver qué podemos hacer con ellos también, ¿verdad? Pero no podemos prescindir. Yendo a lo práctico, nosotros en una jugada que pretenda, digamos, asegurarse la construcción de la conducción en el Senado, no podemos prescindir de un sector del Partido Colorado. Ojalá pudiéramos reunirnos todos aquellos que entramos, digamos, como opositores en una nueva jugada, pero no estoy muy optimista en esto último porque todavía hay como que rasgos muy firmes, sobre todo en un sector del Partido Liberal que se siente más cómodo estar estando al lado con el presidente. Tenemos que hacer el corte a la vuelta, seguimos charlando sobre este tema en instantes acá en Cara Cruz. Ya venimos. Ah, sí, yo me acuerdo que vos estabas... Sí, último bloque acá en Cara Cruz. Seguimos charlando con los senadores Adolfo Ferreiro y Carlos Amarilla. ¿Qué es lo que vos entendés por oposición? No hay contrapeso cuando decís Blas Llano, que esté en contra, todo lo que viene el Ejecutivo en contra de esa oposición. No digo nomás porque a partir de esta peponada, vos no le puedes decir a Wagner que sea cartista. Yo le digo a Wagner, por ejemplo, le digo a Wagner lo siguiente. En todo caso, que haya votado a favor de esta temporada no le convierta automáticamente en cartista. Perdón. Yo, en primer lugar, Jorge, reivindico que cada senador diga lo que quiera y vote lo que quiera. Claro. Y yo por eso le critiqué a Marito el discurso del prostíbulo, porque no tiene ningún elemento para probar ni para fundamentar lo que está diciendo. O sea, yo no entro por ahí. Ahora, vos tenés unos esquemas que son los lineamientos centrales del Poder Ejecutivo, entre los cuales está Tapeporá. Entonces Wagner se va todo en discursito por lo accesorio, pero en lo principal vota por el gobierno. Entonces, ¿de qué oposición habla? ¿Entendés? No es un caso, es articulador de la política de obras públicas del gobierno. Es un caso, ¿entendés? Es el caso. Entonces el tipo putea por la plantita de allá, que ¿por qué plantaste la plantera ahí? ¿Por qué pintaste de verde la plantera? Pero en el eje central del gobierno, vota por el gobierno. Entonces, ¿de qué oposición me estás hablando? Eje central, no sé si eje central también por eje central del gobierno. ¿Qué vas? Eje central del gobierno. Centralísimo. ¿Por qué va a ser eje central? Yo espero que Horacio vete, pero no sé si va a vetar. Yo te voy a decir por qué se dice que es el eje central y en el caso del gobierno, no de los intereses de la empresa. Porque el presidente Cartes necesita tener realizaciones materiales en sus obras de aquí a un año, o si no, no existe políticamente. Pero sí, por eso el superviaducto va a terminar antes que la ruta 7. Claro, pero ya sé. Pero no podemos comparar una cosa con otra. Claro, no podemos comparar.
y yo creo que le está yendo muy mal con la licitación del otro tramo, ¿verdad? Porque ya creo que son 5 presentaciones, 5 aperturas de sobre que no presentó nadie, y ahora escuché ya por la boca del ingeniero Ardizone, que es una autoridad en el sector privado, decirle que no se van a presentar mientras estas condiciones estén planteadas como están planteadas, donde aparentemente hay ecuaciones financieras que no cierran. Y bueno, yo creo que en ese sentido sí podemos decir eje central, en el sentido propagandístico, digamos, del gobierno, que para un gobierno puede ser a veces más importante que la obra en sí misma, ¿verdad? Ahora, lo que yo te quería decir nomás, esto, Enrique, siguiendo lo que hablaste ayer, lo malo de esta situación, más allá de que gane un sector o gane el otro, es que podemos terminar en un empate pírrico. O sea, los dos pierden. ¿Cómo es? Claro, me gusta el empate pírrico. La victoria pírrica, pues, sí, claro. Ganaste, pero te fue muy mal. Exacto, y el empate pírrico, ¿cómo? Perdemos todo. Las dos partes pierden porque pierden la institucionalidad, la posibilidad de un desarrollo institucional. Y lo que a mí me llama la atención es la incapacidad que tenemos en este momento de, por ejemplo, poner como eje, hacer contrapeso con el gobierno, ¿verdad? Pero no, vemos una sola opción, que la opción es solamente aplastando al gobierno, aunque sea por un voto, o a lo que entendemos que son los gubernistas, hay otras alternativas en el juego parlamentario en todo el mundo. Totalmente. Por ejemplo, si vamos, señores, ante una situación de empate, donde el riesgo de que sea una línea o la otra la que hegemonice la cuestión, bueno, ¿por qué no hacemos un acuerdo de pactar en serio un contrapeso? ¿Verdad? Como se hace hasta en los clubes de fútbol. Lastimosamente no hay don en el Senado para estas elecciones. Pero si hubiera una forma y basado en personas de confianza, ¿verdad? O sea, hay personas que a lo mejor podemos hablar mejor con el gobierno, pero eso no significa que seamos gobernistas. Por ejemplo, ¿verdad? Ni que estemos dispuestos porque tenemos una conducta. Nosotros le hemos puesto la traba al gobierno muchas veces cuando vemos que están presentando leyes que son lesivas al orden republicano, que este gobierno le gusta mucho atropellar la Constitución y sobre todo las garantías. Pero cuando el gobierno plantea algo razonable, no puede ser tan necio de oponerte por la oposición misma, porque entonces pierde prestigio, pierde seriedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver ahora? Se está terminando un gobierno en 2 años, ¿verdad? Lo que significa 1 año y algo nomás de gobierno efectivo, y estamos en un caos institucional total. Y te voy a poner un ejemplo. Mirémonos desde afuera. ¿Qué país del mundo tiene en 15 años 20 ministros destituidos por juicio político o por amenaza de juicio político? Totalmente de acuerdo. Es un desastre. El Paraguay es el hazmerreír del mundo. Y nosotros estamos hablando de que estamos vendiendo una imagen fabulosa. Nadie le puede respetar. ¿Qué diría si Bolivia tuviera 20 ministros destituidos y al mismo tiempo 9 en juicio político? Y donde la discusión es, ¿le echamos o no le echamos porque se nos da la gana? Así mismo. Bueno, eso es lo que se llama una republiqueta casi hay. Pero ustedes los senadores son responsables, pero no definen tampoco el tema. No, pero claro, es que hay que sacar el que tema. ya no se puede definir. ¿Entendés? Porque ahora tenemos que ir a congraciarnos con una postura previa al juicio. Fíjate cómo titula la prensa. No hay juicio político porque no hay voto para echarle. ¿Para qué hacemos juicio entonces? Pero escúchame, en ese tema de la prensa, perdón, Adolfo, voy a decir una cosa. El diario ABC Color, el señor Acero Bolillo, está totalmente comprometido con Horacio Cartes y con Glayano en este tema. Está bien, pero yo hablo de la prensa en general porque todo porque ya no está presente lo razonable. Bueno, entonces ahora tenemos un país. Pero vos das pie no a lo razonable según tu propia instrucción. Tenemos un país donde el Ministerio Público actúa, o mejor no digo decir el Ministerio Público sería injusto, una gran cantidad de fiscales actúan como garrote político de uno u otro sector. Por ejemplo, o sea, el Ministerio Público está destruido como institución. Está destruido como institución. Y vamos a pasar la vergüenza por muchos años cuando todos estos manejos no digo de prolijo, vergonzosos de muchos fiscales, van a ir llegando a instancias internacionales al conocimiento y al enjuiciamiento del Paraguay. Entonces, tenemos una crisis que va más allá de los intereses particulares de cada sector. Por eso yo no estoy de acuerdo con algunos colegas que priorizan quedar bien, aunque no importe que lo que se haga no tenga pie ni cabeza. Y eso sí no es una política, digamos, no es una política de grandeza. Nosotros con Miguel López Perito adoptamos nuestras posiciones, por supuesto con consideraciones políticas, pero decimos, no, esto
está mal planteado. No podemos acompañar, aunque sea nuestro amigo y aunque sea lo que nos puede beneficiar. Y te voy a poner un ejemplo simple, y no voy a poner los grandes temas. Hay una ley que declara la muerte civil del deudor por prestación alimenticia. Es verdad. Bueno, eso es una barbaridad. Pero todo el mundo aplaude, pues quedamos bien pues, con las ONG, con el Bureau de Vida feminista y todo ese tipo de cosas. Entonces, es una barbaridad. Pero la aprobamos porque quedamos bien. Bueno, eso con nosotros, con la gente, con la bancada de Avanza País, no va a pasar. Senador Carlos Amarilla, por último, ese contrapeso que habla Enrique, por lo menos recién me dijiste, son 20-20. Sí, hay un empate. Va a ser difícil destrabar esto. Yo no creo que la composición que se logre de la mesa directiva de este Senado sea, digamos, pueda presentarse como pro gobierno o representando una línea nítidamente opositora. A mí me parece que en todo caso habremos ganado si logramos construir el mayor consenso posible, de tal manera a evitar que el Senado se convierta en una simple escribanía del gobierno. Porque es importante que en el Senado se mantenga un nivel de debate, de análisis, de discusión para tomar las decisiones, ya sean favorables o no a la posición del gobierno o de la oposición, porque nosotros necesitamos realmente que recuperemos prestigio en el Senado como un ejercicio continuo, permanente, sostenido, porque como señala acá Adolfo, corremos el riesgo de que vayamos desnaturalizando la función de una institución tan cara a la democracia misma como es el Senado de la República. Y a mí me parece que también tenemos que tener conciencia de que estamos enfrentándonos a situaciones complejas en el orden económico, en muchos temas sensibles de la gente como la seguridad, la falta de empleo, y nosotros quisiéramos apostar sinceramente a que exista mejor comunicación en lo institucional desde el Senado con el Ejecutivo, que podamos crear un mejor clima de cooperación y entendimiento, pero sí nunca renunciar a la crítica y a la discusión y a la toma de posiciones por difíciles que éstas resulten. Pero necesitamos dar también mensajes de mayor sobriedad y madurez en el manejo de los temas sensibles, y no que pasemos el bochorno de que se sanciona una ley de dudosa legitimidad porque simplemente no hubo condiciones para el debate, tiene sanción ficta, un tema realmente delicado como ha sido Tapepona. Ese tipo de situaciones debemos evitar por la salud de la República en un futuro cercano. Nos vamos. Carlos, gracias. Adolfo, muchas gracias. Gracias a nosotros por estar acá. Hay que llamarle mañana en nuestras radios. Adolfo es un protagonista importante del tema PDVSA con Petropar. Sí, señor. Como asesor jurídico, y viajó varias veces a Caracas. Sí, señor. Interesante. Nosotros hicimos el contrato por el cual si se hubiese cumplido, si Paraguay hubiese cumplido, nunca hubiésemos tenido este problema. No, hablamos en la radio mañana. Sí, lo vamos a hablar en la radio. Nos vamos, ya está el señor Salvador Icar, nos reencontramos, no sé si el próximo domingo, vamos a ver, porque ahora con el fútbol está todo reprogramado. Ahora nos puede adelantar ya si vamos a estar el domingo o no. Depende del horario del partido. Vamos a ver la semana. Muchas gracias. Sí, dice el tipo. ¡No! Chao, chao.